también en los principales diarios del país y tiene que ver con el anuncio que ayer hizo la presidenta de la República, Michelle Bachelet, de la reforma tributaria. Claro, dijo no es contra las pequeñas empresas, al comentar en cadena nacional los alcances de este proyecto que fue firmado el lunes y que hoy ingresa al Congreso. La jefa de Estado remarcó que esta reforma es uno de los más poderosos instrumentos con que cuenta el Estado de Chile para producir las condiciones que nos permitan ser una sociedad cohesionada, democrática y justa. Fueron parte de las palabras de la mandataria, quien enfatizó también que esta era una de las reformas más necesarias para el país y que ojalá contase con el apoyo de todos los sectores políticos. Era una de las 50 primeras medidas de gobierno que se anunció el día de ayer, se había presupuestado para el día 31 de marzo. En todo caso fue un alcance más bien general el que se anunció por parte de la presidenta. De hecho no hubo ningún documento para los periodistas que estábamos ahí al momento en que se dio a conocer la reforma, pero hoy ya se conocería en extenso porque va a ingresar al Congreso con urgencia simple, tiene que ser revisado en ambas cámaras, pero hay varios puntos. Por ejemplo, que se va a cobrar un impuesto a las bebidas azucaradas, que era algo que no se conocía, también aumentar el impuesto a los alcoholes, la eliminación del FUT también. A los combustibles que contaminan, que yo creo que hay un guiño al diésel y hay que esperar que dicen los camioneros. Así que vamos a escuchar a la presidenta Bachelet en esta explicación que dio. Hoy se conoce en detalle el proyecto. Esta mañana hemos firmado el proyecto de ley de la reforma tributaria y mañana martes le enviaremos al Congreso para su discusión. La reforma tributaria es una medida necesaria y muy importante. Es uno de los más poderosos instrumentos con que cuenta el Estado de Chile para producir las condiciones que nos permitan ser una sociedad cohesionada, democrática y justa. Los que más tienen deben aportar proporcionalmente más. Pagan más impuestos aquellos que ganan más dinero. Por eso, esta reforma tributaria nos permitirá no solo tener más recursos, sino que avanzar en equidad tributaria y en solidaridad social. Ayer por la tarde se reunió la Unión Demócrata Independiente UDI. La idea era festejar a nuevos militantes y antiguos también. Dijeron, personajes importantes del partido aprovecharon de comentar el proyecto de ley de reforma tributaria enviado por el gobierno con esta urgencia simple. El miedo que tienen como oposición es que la reforma aumente el desempleo y afecte la inversión. El gremialismo comentó además que no afectará a los grandes empresarios como el gobierno cree, sino que tendrá repercusiones en la pequeña y mediana empresa, que es un discurso que la UDI viene sosteniendo hace tiempo cada vez que se le habla de reforma tributaria. Como último punto, afirmaron lamentar no poder tener voz en el Parlamento por haber perdido en las elecciones del 17 de noviembre pasado. Los economistas nos deben ayudar a entender los efectos prácticos que esta reforma va a tener. ¿Cuáles son los sectores productivos que más van a sufrir? ¿Cómo va a afectar al pequeño empresario? ¿Cómo va a afectar a los trabajadores de la construcción, o de la minería, o de la agricultura? Es decir, debemos saber sobre quién o quiénes van a recaer esos efectos y en qué plazos. Pero sobre todo queremos saber qué efectos va a tener en el tema que más nos preocupa, reducir la desigualdad. Me atrevo a pensar que hacia el final de este gobierno vamos a haber retrocedido en todos los indicadores, incluido el de la equidad. Genera toda una incertidumbre, que es que con las medidas que se han adoptado, que se pretenden adoptar con la reforma que se va a enviar, ¿qué es lo que va a ocurrir fundamentalmente con el empleo en nuestro país? Porque vemos muchas cargas tributarias, pero no vemos incentivo a la inversión, que es la que genera empleo y muy especialmente una mayor protección y incentivo a nuestras pymes, a nuestras pequeñas y medianas empresas que dan más del 75% del empleo en Chile. Yo creo que realmente el aumento de impuestos muchas veces se mira como que afecta al empresariado y la realidad que yo veo que los empresarios respecto de este tema no tienen mayores preocupaciones. A mí me preocupa el país y si no hay crecimiento, si no hay capacidad de generar empleo, eso puede ser un gran problema. Un alza de impuestos que puede afectar negativamente a lo que es el motor de la igualdad, que es tener trabajo, tener empleo.